Y es necesario dar gracias, fíjense, para poder entender la predicación de hoy. Partir dando gracias, que se nos haga una sana costumbre. Vamos a orar. Amado Dios, te ruego por la palabra de hoy, Señor. Quiero ponerla delante de ti. Quítame del medio, Señor. Sé tú hablando. Es un tema, Señor, que tú has puesto en tu palabra para que nosotros reflexionemos sobre él, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo y permítenos entenderla de manera clara y no solo entenderla, sino hacerla parte de nuestra vida, Señor. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? Te agradecemos, Señor, por la libertad que tenemos de compartir el Evangelio, de aprender de él y sobre todo de creer en ti, Señor, y estar bajo tu amparo, tu misericordia y tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. La verdad que yo siento, por lo menos para mí, es una responsabilidad grande el ser parte de la serie de predicaciones de este libro, porque, como ustedes saben y como se ha dicho hasta el cansancio, es un libro sumamente práctico. Entonces, la verdad que yo no sé los demás predicadores, pero en lo que a mí respecta, cada vez que uno toma una predicación del libro de Santiago, los primeros palos ya saben para quiénes son, para el predicador. Entonces, es complicado abordarlo porque uno dice, ¿y cómo voy a predicar de esto si los primeros palos me los llevo yo? Y efectivamente, son predicaciones prácticas, ¿ya? Y lo bueno de abordar las predicaciones como una serie es que nos permite cada vez volver sobre las características de esta carta, reforzando nuestro conocimiento de ella, y eso es bueno. La mayor ventaja de esto es de gran utilidad, porque tenemos la oportunidad, que también es una obligación, de saber sobre la palabra porque tenemos que compartirla. Entonces, mientras más sepamos, aprovechamos las series de predicación, que cada predicación se habla de qué se trata el texto, y así cuando en algún momento tengamos que tener palabra a la mano, sabemos de qué estamos hablando, y eso es buenísimo. Entonces, hemos comentado que la carta fue escrita por Santiago, más conocido como Jacobo también, medio hermano de Jesús. Esto es lo que por los estudios y investigaciones se acepta. Es un siervo y líder de la iglesia de Jerusalén. La carta fue escrita aproximadamente en el 44 después de Cristo, lo que significa que es bastante reciente con respecto al ministerio de Jesús. ¿Bien? Y eso es un tema no menor, considerando que estamos hablando de las primeras comunidades de iglesia, las primeras comunidades cristianas que se forman, después de la partida de Jesucristo y su promesa de retornar, y son las primeras comunidades formadas por los apóstoles. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque es una radiografía importante de lo que es realmente una iglesia. ¿Ya? Es una epístola considerada católica. No se asuste, estoy usando la palabra católica como en su acepción latina, es decir, universal, ¿ya? Aunque dice efectivamente que está dirigida a las 12 tribus de Israel en todo el territorio fuera de Palestina. Muchos de ellos están ahí por persecuciones posteriores a Esteban, ¿ya? Y también, como hemos reiterado en todas las predicaciones, si deseas aprender cómo debe comportarse un cristiano, esta es la carta. Hay varias cartas más, hay varios textos más que hablan cómo debe ser el cristiano, partiendo por el Sermón del Monte, entre otros. Pero esta carta en particular tiene esta característica de que es sumamente práctica. Entonces, lo más inquietante de esta carta es que está abordando actitudes que están manifestándose en la primera iglesia. La carta no es casualidad. Santiago, como líder de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, como líder sabio y como un líder entregado a la obra del Señor, se da cuenta que están ocurriendo cosas en la iglesia. Y se siente en la obligación delante del Señor de abordarlas. Y eso es lo que hace a través de la carta de Santiago. Entonces yo debo entender que esta carta no es casualidad, es porque son actitudes que se están manifestando en la iglesia. Ahora, lo tremendo es que estas actitudes han perdurado en el tiempo y se siguen viendo en la iglesia de hoy. Y eso es quizás lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Como les decía, encontramos descripciones de nuestras acciones como cristianos en este mundo. Y lo bueno de esta carta es que establece claramente un contraste entre lo que se debe evitar y lo que se debe practicar.
Y eso es buenísimo, porque nos queda prácticamente claro. Y en este caso, el día de hoy, el texto es bastante simple, yo lo veo así, está dividido en dos partes. Estamos tomando Santiago 4, del 11 al 17. Yo le pedí, como siempre, a Multimedia que nos ayudara con las proyecciones. Pero si usted tiene su Biblia, aproveche de buscarlo, porque también uno ve los contextos y a veces reflexiona de cosas más interesantes. Dice así, Santiago 4, del 11 al 17. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y después viene otro título que dice: no os gloriéis del día de mañana, del verso 13 en adelante. Vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, como pueden ver, el texto no puede ser más explícito, de verdad, ¿ya? Pero no debería tomarnos tanto tiempo en revisarlo y reflexionar en él. Espero que así sea. Y la palabra en la Reina Valera en 1960 dice, nos proporciona dos títulos, que fue los que les leí, que nos dan a entender los temas que aborda este texto. El primero es jugando al hermano y el otro los planes a futuro, es decir, no se gloríen del día de mañana, ¿ya? Pero como decimos habitualmente, fíjense que los conceptos que nos comparte la Escritura siempre tienen un significado más profundo y sobre todo, queridos hermanos, una connotación eterna. Y vamos a revisar partiendo desde el verso 11 de Santiago 4:11. Si me lo proyectan, se los agradecería. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, si usted se mira con este texto y lo desglosa de a poquito, se da cuenta que hay una instrucción: no murmurar. De esa instrucción hay un argumento de por qué no hacerlo. Después hay otro argumento vinculado al anterior y hay un tercer argumento que nos lleva a una conclusión aberrante para un cristiano. Yo estoy usando la palabra aberrante en todo el sentido de la palabra. Y ya vamos a ver por qué. Para empezar, lo más recomendable en este caso sería determinar claramente el sentido de la palabra murmurar, ¿no es cierto? Partiendo por eso. La palabra murmurar es uno de los ejemplos raros de las palabras latinas que surge de una onomatopeya. Cápsula de lenguaje. Onomatopeya. Palabras que se utilizan para escribir los sonidos. Las veíamos mucho en los cómics. Pow, paf, pum. Todas esas palabras que uno escribe, esas son las onomatopeyas. Y murmurar viene de una onomatopeya. Viene del sonido que, y esto es muy normal, el sonido que en esos tiempos se escuchaba de los riachuelos, del follaje de los árboles, y a ellos les sonaba como mur. Entonces quedó este murmure como un latín de murmuración. Luego se aplicó a secretearse. Este murmur era como un secretearse. Y posteriormente, con el uso, voy a usar una palabra formal, por el uso vernáculo, es decir, por el uso local, por el uso habitual, se convierte en una palabra que significa hablar, criticar, censurar, y créanme que aparece incluso en los diccionarios, chismear, derechamente, ¿ya? Así se utiliza la palabra murmurar. Y murmuración, todas las terminaciones ción son la acción de. Entonces murmuración es acción de murmurar. Eso es. Entonces dice, no murmuréis. Este es el tema. Ahora, la murmuración tiene, aquí en este caso, tiene una connotación bien especial porque dice, no murmuréis los unos con los otros. Y la recomendación en este caso no es casual. No es casual y tampoco es preventiva.
Me refiero a que Santiago no dijo que esto era, bueno, ya digan, por si acaso le aviso, no lo hagan, mejor no lo hagan, no es bueno. No, en este caso es causal y reactiva, es decir, estaba ocurriendo y por esta causa él tuvo que decirlo, no murmuren, no murmuren. Ahora, el problema de la murmuración, que se hace en este caso a la iglesia, está ocurriendo en la iglesia. Y uno dice, ¿pero cómo? Dice, si no es posible en una iglesia que estén murmurando, sin menos si son cristianos. Y la Biblia señala claramente en Romanos 3:10 que no hay justo, ni aún uno. Dice que a uno se hicieron pecadores. También afirma que si decimos que no pecamos, ahí en 1 de Juan 1:8, mentimos. Y esto es lo tremendo, que entre todos los lugares donde usted cree que podría encontrar un gran grupo de pecadores, también están las iglesias. Aquí estamos. Y entre ese grupo de pecadores hay uno que está predicando más encima. Somos pecadores y estamos expuestos a esto. Y tenemos que partir de esa base, ¿ya? Partamos por este argumento 1. Dice, si murmuro, estoy juzgando. No, pero si que yo pienso esto de esta persona y yo por eso hablo. Pero sí, es un juicio. Y saben, la crítica o censura sobre algo o sobre alguien se funda, y esto es lo tremendo, en mi percepción de cómo deberían ser las cosas, de lo que yo considero que es bien. Por eso yo critico. Ahora, en el caso de las personas, esta murmuración es un doble juicio. Porque no solo estoy juzgando el proceder de la otra persona, sino también estoy juzgando a la otra persona como soberbia. Porque no le digo a él, porque sé que no me va a escuchar y que se va a enojar. Es un doble juicio. Lo critico y además digo que es soberbio, que no va a ser capaz de entender que está equivocado. Así de terrible es la murmuración. Entonces dice, la crítica, en este caso, sospecho y tengo la certeza de que se va a molestar. Por eso lo hablo oculto con otra persona. Y aquí viene una recomendación que está en Mateo 7, 1:5, que le hizo el mismo Jesús. Gracias. Que es tremenda. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, serás juzgado. Y con la medida que medís, serás medido. Y esta parte es tremenda. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno de tu hermano, en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Suavecito como era, deja caer la palabra hipócrita. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La crítica siempre se plantea, hermanos queridos, aunque uno no lo quiera reconocer, la crítica siempre se plantea desde la superioridad, aunque sea legítima o ilegítima, te hace juez. Entonces cuando Cristo te dice, no juzgues, mejor saca el tronco de tu ojo antes de mirar la paja en ojo ajeno, no resiste comentario. Sin comentario, no hay más que decir. Ahora, de este argumento pasa al siguiente. Dice, si juzgo, estoy menospreciando la ley. No, pues yo no quiero menospreciar la ley. No es mi intención menospreciar la ley. Es solo lo que yo pienso. Es mi criterio. No estoy menospreciando la ley. Pues mi murmuración es por considerar que el objeto de mi murmuración no recibe o tiene lo que no es justo. No recibe lo que es justo y tiene lo que no es justo. Aquí entramos peligrosamente en un terreno pantanoso. Mi crítica, de nuevo, se basa en la percepción de que estoy juzgando algo que no está bien o no es como debería ser. Por lo tanto, por definición, estoy menospreciando la ley. Pues si la ley funcionara como yo creo que debería ser, esto no ocurriría. O el objeto de mi crítica no se comportaría así. ¿Se entiende, no? Estoy yendo contra la ley. Ahora, ojo, no estoy hablando del Código Penal, ni del Código Civil, ni del procesal penal. Estoy hablando de quien tiene la superioridad sobre nosotros y que es ley y juez sobre nosotros, que es Dios. Y aquí empieza el problema. Porque yo no estoy yendo contra la ley civil o contra la ley penal.
estoy directamente criticando la ley y el juicio de Dios. Y es soberanía sobre nuestras vidas. Y esto es precisamente la consecuencia de murmurar, por hermanos queridos. Cuestiono y menosprecio la obra de Dios en cada creyente y la relación de éste con Dios. Lo preocupante de esto es que bajo esta percepción se genera la costumbre y posteriormente se valida. Cristo encara a los fariseos en una oportunidad en Marcos 7, verso 11 al 13, mostrándoles cómo ellos invalidan la ley. Y es un texto muy conocido. Les dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Esto quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esta cita? No puedo afirmar que esta tradición surge de la murmuración, no tengo cómo afirmarlo, pero sí tengo claro que surge de su propio juicio. Ellos, los fariseos, soberbiamente se atribuyeron la autoridad por encima de la ley de Dios. Y no es raro, si uno revisa la historia, los que conocen bien la historia bíblica, saben que cuando el pueblo judío se va a la cautividad de Babilonia, ¿ya? Estamos hablando en el 690 y tanto antes de Cristo, cuando se van a la cautividad de Babilonia, allá no tenían templo, no tenían dónde adorar. Y los fariseos de buena fe quisieron tomar todas las leyes, que eran como 400 y tantas, todas las leyes que tenían los judíos, para reinterpretarlas, para que no se perdiera el culto. El problema es que lo hicieron bajo su criterio. Y cuando volvieron de la cautividad, venían con 600 y tantas ordenanzas que ni ellos eran capaces de cumplir. Y esto lo he dicho varias veces. Esto es lo tremendo. Los fariseos hicieron de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, algo inaplicable. ¿Por qué? Porque lo hicieron bajo su criterio. Cuando yo critico, no estoy criticando bajo el criterio de Dios. Estoy criticando bajo mi criterio. No puedo afirmar, como les digo, que está así, pero en el ministerio de Jesús, en el Evangelio, en Mateo 9, 1 al 7, aquí hay otro texto bien interesante. Dijo: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús que la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, ojo con esto, decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y aquí está el problema de la crítica, que olvidamos que nuestro corazón también murmura. Y cuando hablo de nuestro corazón, estoy hablando de nuestros pensamientos, que son justamente el reflejo de lo que nosotros tenemos en el corazón. La mecánica es simple. De la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la mecánica, simplecita. Y aquí tenemos claro, y Jesús nos muestra claramente, que también Dios escucha la murmuración de mi corazón. En Mateo 5, 21, también en el Sermón del Monte, Cristo les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No murmuren en su corazón contra tu hermano, porque Dios lo oye. Fíjense cómo Cristo nos pone en esa posición. Lo he dicho en más de alguna oportunidad. Cualquier cristiano que quiera obedecer a Dios está siempre apartado de la ley terrenal. Se aparta de la ley terrenal. La ley terrenal no debería ser tema para él. Porque aquí está la ley terrenal y Cristo dispara la santidad por allá, lejos. No matarás. Pues yo te digo que si tú piensas en tu corazón mal contra tu hermano, ya lo estás matando. Si tú eres cristiano, si tú realmente quieres obedecer a Dios, entonces no puedes tener conflicto con la ley de Él. Si tienes conflicto con esa ley, entonces inevitablemente vas a tener conflicto con la otra. Y vamos al argumento 3, el que yo dije que era una aberración. Y lo es, y lo digo, y lo sostengo, y ojalá lo podamos tener en nuestro corazón, que así es. Si juzgo, me erijo, es decir, me levanto a mí mismo como juez. Yo soy el juez. Por lo tanto, en mi percepción, esto no es correcto. Hermanos, y esto es una soberbia específicamente contra Dios mismo, porque es el único juez. Y lo peor de todo, que volvemos al pecado original. Miren, Génesis 2, 4-6, texto conocido también. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es un anhelo aberrante. Es un anhelo satánico. ¿Por qué es satánico? Porque Isaías, hablando a los reyes de aquel entonces, aludiendo a Satanás, escribe en Isaías 14, verso 13-14: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, hermanos queridos, ya no es una crítica común y corriente. Ya no es algo liviano, no es que es un comentario, es una connotación peligrosa cuando hablamos del reino de Dios. Es la manifestación demoníaca, queridos hermanos, de querer ser como Dios. Oiga, no, pues si yo estaba criticando, no. Usted se está levantando contra la ley de Dios. Porque la persona que usted está criticando, sea creyente o no sea creyente, está bajo el arbitrio de Dios. Lo sepa o no lo sepa. Así de terrible es la murmuración. Así de terrible es la crítica. Por eso que las personas que estamos en las predicaciones tenemos una doble responsabilidad. Porque si por algún motivo a mí se me sale una opinión personal con respecto a tal o cual tema, me estoy sobrepasando de las atribuciones que Dios nos ha dado. Y estoy dejando y pisoteando la obra del Espíritu Santo. Esdras, de vuelta de la cautividad, tiene que ponerse en el medio de la congregación del pueblo a hablar de la palabra y poner el sentido de lo que se estaba leyendo. No poner su opinión, no poner su crítica. Tenía mucho que criticar. Oigan, miren cómo está la ciudad. Miren cómo está el templo. Miren cómo están ustedes. Él no lo hizo. Él solamente utilizó la palabra de Dios y puso el sentido. Y eso fue lo que hizo cambiar al pueblo. Entonces, la crítica ya no es algo liviano en un hijo de Dios. La crítica, y lo digo con todas sus letras porque la misma palabra me lo muestra, es un abierto desafío a la ley de Dios. Santiago remata en el verso 12 señalando que hay un solo juez que puede salvar o perder. Como dice ahí en Mateo 10:26, mejor teman aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Fuerte, ¿verdad?
Después viene, no os gloriéis del día de mañana. Menos mal va a hablar de otro tema. Menos mal que vamos a salir de esto que está medio pesado, medio denso. No crean que es así. Dice el verso 13, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, vamos ahora, esta expresión, vamos ahora, debe entenderse como pongan atención, presten atención ustedes lo que dicen. O sea, usted que dice, que usted que hace planes y lo pone plazo y le pone resultados, usted ponga atención a esto. ¿Ya? Santiago apela a quienes siendo creyentes, perteneciendo a una comunidad de la fe, hacen planes y proyectan resultados. ¿Saben? No hay nada de malo en esto. Nada de malo. Hay hermanos que han levantado su negocio proyectándose, pero han hecho algo antes. Cuidado con eso. No hay nada de malo en esto, pero deja en evidencia la soberbia del que hace planes sin considerar la soberanía de Dios en sus vidas. Y una vez más, en Lucas, Jesús cuenta una parábola sobre esto. Ahí en Lucas, verso 12, del verso 18 al 21. Está hablando de un hombre que le está yendo muy bien en sus cosechas y que se está dando cuenta que sus graneros se están haciendo pequeños. Y él se proyecta, así. Por la bonanza, él se proyecta. Y dice, entonces pensó, ya sé, teraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se queda con todo aquello para lo que has trabajado? Entonces, reitero, no hay nada de malo en hacer planes. Pero si Cristo es mi Señor, lo declaro, lo canto, lo afirmo, entonces nuestra única seguridad es Él. Él debe estar al principio, en el desarrollo y al final de nuestros planes, de todos nuestros planes, aunque sea muy pequeño. ¿Por qué no? Si Él es Señor, ¿por qué no? Es Dios, sin duda. Entonces sigue diciendo ahí en el verso 14, no haga planes porque no sabe lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces el verso 14 nos está señalando la pequeñez de nuestra vida frente a la inmensidad de la eternidad y la creación magnífica de Dios. Y aunque parece una expresión cliché, queridos hermanos, frente a Dios no somos nada, o menos que nada. Entonces, ¿cómo pretendo hacer planes frente a la soberanía de Dios en mi vida? Ahora, si usted hace un repaso, un feedback hacia atrás y un flashback hacia atrás y se empieza a pensar desde que usted entregó su vida a Cristo, en las situaciones difíciles o buenas o malas que usted ha vivido, ¿cuáles fueron las que resultaron mejores? Por lo menos en mi caso, esta es una pregunta retórica, por si acaso, por lo menos en mi caso, las veces que yo tomé las mejores decisiones fue cuando doblé mi rodilla y cuando fui a la palabra. Y yo sé que muchos de nosotros podríamos dar testimonio de eso. Cuando a pesar de todo, contra todo pronóstico, esperamos en Dios. Entonces, Dios tiene que estar en nuestros planes, al principio, al desarrollo y al final. Entonces, aunque parece una expresión cliché, como decía, no somos nada. Él le plació establecer una relación de amor con nosotros. Y además nos dice que debemos ser absolutamente conscientes de la dimensión de nuestro tiempo en esta vida. Y hay un salmo, cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, en el salmo, en el verso 12, Salmo 90, en el verso 12, ahí está, dice, enséñanos, mire lo que pide el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Si le cuesta entender este tipo de redacción, vaya a cualquiera otra de las traducciones y se va a encontrar con esto. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Saben? Siempre recuerdo una predicación en nuestra iglesia, en el otro local. Estaba el que era expresidente de la Junta Ejecutiva, que actualmente falleció, nuestro hermano Miguel Mondaca. Y él en la predicación hacía una analogía bien especial.
Cuando uno acepta a Cristo, recibe vida eterna. Y la vida eterna viene de allá porque no tiene principio, porque es eterna, ¿verdad? Y va hacia allá donde yo no puedo verla porque es eterna. En esa eternidad, nuestra vida es un pequeño punto. Menos que eso. Menos que eso. Decía este pastor. Y si Dios te está dando esa eternidad, ¿por qué no rendir ese pequeño punto a tu Señor? El apóstol Pablo manifiesta su consideración frente a la vida ahí en Filipenses 1:21, textos conocidos para nosotros. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también en ese sentido, él mismo dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, todos mis planes, todos mis pensamientos, todos mis proyectos, mis deseos, mis ánimos, mis días, todo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, creer que podemos tener alguna potestad sobre nuestra vida es una necedad absoluta. Frente a esto, las declaraciones de Pablo pueden ser radicales y fundamentalistas. Sin embargo, nos muestran lo que debería ser nuestra conciencia. Una vida rendida a la soberanía de Cristo. En los planes, en los deseos, en los proyectos, en los plazos, en los tiempos, toda nuestra vida debe estar sujeta a Él. Y a esto se refiere el verso 15 de este texto que estamos revisando en Santiago 4:15. Dice, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto nos invita a poner las cosas en su lugar, en el verdadero lugar donde deben estar y darle prioridad a quien debe tenerla. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Siempre comento que uno de los cambios más impresionantes en el cristiano es su cambio de cosmovisión. Usted puede ver a un cristiano que cambia sus costumbres, y sus costumbres las cambia por sus creencias. Sus creencias las cambia por su convicción, pero su convicción surge de su cosmovisión. Eso es lo que hace cambiar a un cristiano. Yo puedo disfrazarme de Canuto, puedo actuar como Canuto, pero mis convicciones no van a ser las de un Canuto si no está cambiada mi cosmovisión. ¿Y saben cómo cambia la cosmovisión del cristiano? Dios se hace real. ¿O alguno de ustedes tiene duda de eso? Dios se convierte en algo absolutamente real, sobre todo cuando meto la pata. Se convierte en algo real. Entonces, bajo esa premisa, Dios se vuelve absolutamente real en todo lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que decimos, en nuestros indicios de vida. Estamos absolutamente rendidos a quien es nuestro Señor. Y utiliza la palabra Kyrios. No es un Señor cualquiera, es amo de mi vida. Amo de mi vida. Para los antiguos probablemente fuera mucho más fácil entender esto, porque existía esta relación de esclavitud y de servidumbre donde se tenía claro lo que era un amo y un señor. Si usted revisa la historia, es impresionante ver que después de la abolición de la esclavitud pasaron casi 40 años, casi medio siglo, en que algunos esclavos se mantuvieron en las familias con las que estaban sirviendo. Muchos de ellos por ignorancia, pero también varios de ellos porque no conocían otra realidad y porque tenían claro que era mejor estar bajo un señor para ellos. Entonces, esta relación de Señor, de un Dios misericordioso, era entendible. Para nosotros un poco más difícil porque nosotros gozamos de libertades que en ese tiempo no tenían. Pero cuando uno es plenamente consciente de dónde te saca Dios, de dónde te transforma, de dónde te libera Dios, y sobre todo del costo de esa liberación, entonces sí, Él es Señor.
y debe ser Señor de nuestras vidas. Fíjense que es interesante. Mi madre siempre enarbolaba un dicho, lo levantaba ahí cuando son momentos precisos y decía, seguramente lo han escuchado ustedes, uno propone y Dios dispone. ¿Han escuchado eso? Está bien, ¿no es cierto? Claro, porque deja al hombre proponiendo y a Dios disponiendo, es decir, le da el lugar a Dios en la autoridad. Pero está mal. Está mal. Justamente por lo que dice acá en este texto. Debería ser, Dios propone y Dios dispone. Así debería ser. Entonces la soberanía popular, la sabiduría popular nos tira una vez más a la posibilidad de que mis planes sean agradables a Dios y torcerle la mano. Si por si acaso llega a cambiar de opinión. No. Lo hablamos cuando hablábamos de las cartas de Pedro, ¿se acuerdan? Que aparecía una expresión que se repetía una y otra vez. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? En Cristo. ¿Se acuerdan? En Cristo. En Cristo yo puedo levantar una oración y pedir lo que quiera y os será respondido. En Cristo. Claro, porque si estoy en Cristo, no voy a pedir una 4x4. A menos que le necesite para ir a predicar para el interior de Iquique, que lo he dicho muchas veces. Porque a alguien sí se la dieron. Justamente para eso. En Cristo. Entonces suena un poco complicado ponerlo así, pero es verdad. Hermano, vas a adquirir un auto. Piensa. Lo pongo delante del Señor. Señor, dame un vehículo con el que pueda honrar la obra, que pueda servir en la obra. Chuta, no le embarre, por hermano, yo quería comprar un familiar para un vehículo que me sirviera para mis necesidades. No quiero ser testimonial, pero yo era feliz con un auto un poco más grande porque podía llevar gente, de que ahora no me cuesta. ¿Y por qué no? Si Él es Señor de mi vida. Hermano, lo digo porque yo lo viví. Yo no podría jamás haber arrendado la casa que arrendé en Santiago durante 8 años, que me sirvió para que mis hijas estudiaran y me sirvió para estar a la cabeza de un ministerio cristiano. Yo jamás habría podido arrendar esa casa si Dios no hubiese estado en esos planes. Una casa que estaba en pleno centro de Santiago, al lado de toda la conectividad necesaria. Me permitió recibir gente que venía del aeropuerto, rescatar personas a las 12, 1 de la mañana del terminal de buses. Porque Dios me permitió tener esa casa. Yo no habría podido hacerlo si Dios no estaba en esos planes. Pero tuve que aprender a golpes. Así fue. Dios es el que está en nuestros planes. Y esto es muy interesante. Porque si uno lo ve desde esa manera, empieza a entender muchas cosas. ¿Recuerdan las palabras de Cristo en Getsemaní? Señor, Dios, Padre, Él dijo Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Eso no fue un plan. Eso fue manifestar su deseo. El plan lo dijo después. ¿Cuál era su plan? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el plan. Y nosotros nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, después de esta predicación, al menos yo, espero que ustedes también, voy a tener claro cómo tengo que hacer mis planes. Y dice incluso en el verso 16 de Santiago que estamos revisando, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Jactarse de esta soberbia, de pensar que puedo hacer planes de cualquier tipo sin considerar a Dios, Santiago declara literalmente que es malo.
Es malo. Y el verso 17 es aún más explícito porque configura el pecado. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Listo, se acabó el punto. No hay nada más que decir al respecto. Y saben, ni siquiera es una recomendación, es un pecado que es tanto por acción como por omisión. Si usted deja de hacerlo, es pecado porque usted sabe hacerlo. ¿Se fijan? Es por acción y por omisión. Entonces, hermanos queridos, tanto el juzgar en nuestro fuero interno, ojo con esa expresión, como el hacer planes sin buscar a Dios previamente, es una manifestación de la soberbia de nuestro corazón. Vienen a mí las palabras de Marta cuando se encuentra con el Mesías, cuando iba camino al sepulcro de Lázaro. ¿Qué le dice? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué nuestro corazón cae en estas conductas? ¿No deberíamos más bien sujetar todo a Él? Como dice el himno, todo rindo a Él. Y saben, es por estos casos. Y aquí quiero que seamos bien honestos, porque sé de lo que estoy hablando. Y yo sé que usted también lo sabe. Nos cuesta. Porque cuando vienen las dificultades, cuando vienen las luchas, cuando vienen los conflictos, cuando algo no nos gusta, no estamos de acuerdo con los plazos, con los tiempos, ni con las decisiones de Dios. No estamos de acuerdo. Por eso nuestro corazón se rebela, porque no nos gusta y se nos olvida que es nuestro Señor. Lo que yo hago, ahora tú no lo entiendes. Imagínense el pobre Job. ¿Usted sería capaz de llegar a su casa, saber que se la desvalijaron completa y ser capaz de decir delante de Dios, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová? Es difícil, ¿verdad? Pero eso es, no es otra cosa. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Que desde que nos levantemos en la mañana podamos poner a Él en primer lugar. Aunque este análisis sea vergonzoso porque cuestiona la sabiduría de Dios. Nosotros cuestionamos habitualmente la sabiduría de Dios con nuestros planes, con nuestras críticas. Lo hacemos habitualmente. Por eso les digo, los primeros palos me los di yo. Es justamente este el punto de partida para una vida rendida a Dios, cuando uno reconoce que es así. Cuando usted reconoce que ha hecho planes sin poner a Dios primero, sin poner a Dios en el desarrollo, sin poner a Dios al final. Cuando usted reconoce que más de alguna crítica salió de su boca, y no solo de su boca, sino también de su corazón, para que otros no la escucharan. Porque si la escuchaba se iba a enojar. O sea, además de criticarlo, lo juzgó por contumaz y por porfiado. Doble juicio. Y nos hicimos jueces. Y es una aberración. Querer ser como Dios es una aberración. Es la aberración que cometió Satanás. Y yo no quiero cometer esa aberración. Al menos no quiero volver a cometerla. El mismo apóstol Pablo, hermanos queridos, a pesar de sus declaraciones radicales, tuvo que confesar que no hacía lo que quería, sino el mal que no quería, eso hacía. Y después dice, pero no creo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, insisto, lo logro una y otra vez, lo intento. Y eso es. Probablemente usted está diciendo, me jodió el hermano. Por lo que dijo hoy día, ya me jodió el día. Pero Pablo lo está diciendo. Empezamos de nuevo, una y otra vez, y nos volvemos a caer, nos levantamos y empezamos de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo para eso. Y recuerda, hermanos, que eso es mucho más de lo que mucha gente que anda allá afuera puede tener. Usted tiene una esperanza viva en Cristo. Y eso es lo que Él quiere que usemos. Quisiera finalizar con la expresión que usé hace un poco rato, nuestro fuero interno.
el lugar donde no tengo que rendir cuentas a nadie, porque nadie oye lo que en mi fuero interno pudiera pensar. La palabra fuero significa un derecho protegido de inmunidad legal. Fuero tienen los parlamentarios, los diplomáticos, cuando meten la pata o cometen algún delito, no lo pueden juzgar porque tienen fuero, tienen un derecho de protección. Para poder juzgarlos hay que quitarles ese fuero. Hermano querido, cuando usted aceptó a Cristo, perdió su fuero. Recuerdo una conversación con el pastor Robert Hamilton, que falleció hace poco, fundador de las Iglesias Bíblicas de Chile y colaborador también de las Iglesias Centro Bíblico. Con 70 y tantos años terminó su obra en Santiago y la gente le decía, ya es tiempo que descanse, váyase a su país, descanse, tiene derecho a descansar. Y él no encontró nada mejor que ir a levantar una obra en Viña del Mar. Y allá se instaló y siguió adelante. Y sentado tomando once me dijeron, tiene derecho a descansar. Y yo pensé, no tengo derecho, porque tengo todo en Cristo. Fui bendecido con toda bendición espiritual en el cielo y en la tierra. No tengo derecho. Mi derecho y mi obligación y mi responsabilidad quedaron en la cruz, ensangrentada por la sangre de Cristo. En mi yo interior yo puedo pensar, afirmar lo que me plazca porque nadie lo oye ni debo rendir cuentas a nadie. Pero si aceptaste a Cristo como Señor, ese fuero desaparece. Tenemos que dar cuenta por cada palabra ociosa que hayamos dicho y también por nuestros pensamientos. Rendir todo a Cristo no es ni más ni menos, hermanos queridos, que rendir todo. Eso es. Renuncio a mi juicio para que se haga su voluntad soberana. Renuncio a mis planes para darle prioridad a los que tiene Dios para mí. Todos los siervos de Dios pasaron por lo mismo, todos. En la historia bíblica tuvieron que entenderlo así. Y los que no lo entendieron, un alto precio por eso. Abraham, Isaac, Moisés, Jeremías, Nehemías, Esdras, el mismo Gedeón, y en el Nuevo Testamento los apóstoles, todos lo entendieron así. Los padres de Jesús, José y María, sus planes, perdón la expresión, se fueron a la chuña, ya, nada que hacer. Eran los planes de Dios los importantes. Entonces comencemos cada día, y esto es lo práctico, hermanos queridos, comencemos cada día poniendo nuestros derechos delante del Señor. Limpia tu casa de rencores. Limpia tu casa de rencores. Refréscate con el perdón de Dios. Perdona primero a ti, después perdona a los que te ofenden. Detengamos la murmuración y el juicio de nuestro corazón. Transformémoslo en una oración ferviente pidiendo misericordia y bendición. No nos apresuremos a desear ni a planear a nuestro arbitrio. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Es otra forma de vida. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y aunque esto suene difícil, conociendo nuestra naturaleza, Dios afirma que Él produce tanto el querer como el hacer por medio de su Espíritu Santo. Y por último, para bien nuestro, para Él no hay nada imposible. Amén. Amado Padre, aquí estamos delante de ti, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestros temores, nuestros miedos, Señor, vergonzosamente con nuestros planes, también con nuestras críticas, con nuestras percepciones, y queremos humildemente dejar todo a tus pies, que tú seas Señor de todo, y queremos hacerlo no hoy, sino a partir de hoy todos los días, o cada vez que recordemos que estamos fallándote en eso, Señor. Permítanos volver atrás, permítanos ir a tus pies, presentar nuestro criterio, presentar nuestros planes, presentar nuestros miedos y angustias, todas nuestras percepciones, ponerlas a tus pies y que seas tú a través de tu Espíritu guiándonos en nuestras decisiones, guiando nuestro hablar.
Reemplaza nuestras críticas por oración, Señor. Reemplaza nuestras críticas por bendiciones, por buenos deseos. Reemplaza nuestros planes, Señor, por tu voluntad. Reemplaza nuestro criterio por tu amor, Señor. Permítenos vivir bajo tu amparo, bajo tu guía y bajo tu sabiduría en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.